somos de la UDA y les vamos a hablar acerca del cálculo infinitesimal. Yo soy Gaby. Yo soy Sharon. Yo soy Dayana. Somos de segundo año de Ingeniería Civil y espero que les guste. Bueno, les vamos a hablar acerca del cálculo infinitesimal, pero primero para saber su historia, debemos definir qué es el cálculo. El cálculo es el estudio de los cambios. De ahí tenemos que el cálculo infinitesimal se divide en dos ramas complementarias, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Los problemas que no podemos resolver mediante procesos algebraicos básicos. Es muy útil en la ciencia, pero en especial en el campo de la ingeniería, pues es el cimiento de estas carreras. Bueno, el cálculo es la rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de los incrementos de las variables, pendientes de curvas y de valores máximos y mínimos de las funciones y de la determinación de longitudes, áreas y volúmenes. Su uso es muy extenso, sobre todo en las ciencias e ingenierías, siempre que se hallen cantidades que varíen de una forma continua. Acerca de la historia del cálculo. El cálculo se construyó en 1665 y 1666 por Newton y lo publicó en 1687 llamándolo teoría de las funciones, mientras que Leibniz lo hizo entre 1773 y 1776 y lo publicó en 1684 a 1686, siendo él el primero en publicar lo que es el cálculo infinitesimal. Ambos hicieron sus contribuciones de manera independiente y con características propias. Sin embargo, se dio una polémica muy famosa que se desencadenó en 1699. Weiss informa a Newton por carta que circulan rumores de que en Holanda su noción de fluxión es bien acogida, pero bajo el nombre de Leibniz. A continuación fue cuando John Bernoulli desafió a los dos matemáticos europeos a resolver problemas en 6 meses. Fue entonces cuando Leibniz pidió una prórroga de 1 año. En este tiempo, Newton recibió los dos problemas y los resolvió en una noche y los entregó la mañana siguiente al presidente de la Royal Society. Leibniz publica en su revista un texto en el que admite las soluciones de Newton, pero en el cual dice que Newton fue su alumno y gracias a los principios que él dio acerca del cálculo, Newton logra hacer esto. Años después, en 1699, Fatio de Dulier afirma que en un texto presentado a la Royal Society que Newton fue el primero en descubrir el cálculo y que Leibniz fue el segundo. A raíz de esto se crearon dos grupos, los de los Bernoulli con Leibniz y los matemáticos ingleses con Newton. Estos adoptaron el método geométrico, mientras que los matemáticos de continente adoptaron el método analítico, los cuales fueron desarrollando y perfeccionando considerablemente. Estos métodos de Leibniz resultaron ser mucho más eficaces que los de Newton. Tanto Newton como Leibniz, cada uno con una visión diferente sobre el cálculo. Newton, que partió sobre la visión de la naturaleza y construyó el cálculo infinitesimal como una necesidad para explicar problemas físicos como el movimiento de un móvil. Leibniz partió de su visión filosófica creando un lenguaje universal que con simples manipulaciones sostienen fórmulas que resultan ser verdaderas y que posteriormente serán comprobadas. El origen de la idea del cálculo de Leibniz fue obtener y calcular sumas, aunque sus opiniones se originaron de manera diferente. Las ideas de Newton fueron basadas en problemas físicos, es por ello que la integral de Newton es una integral indefinida, mientras que las ideas de Leibniz fueron basadas en problemas filosóficos y es por ello que su integral es definida. Entonces Newton hace uso de los desarrollos en serie. Mientras que Leibniz prefiere trabajar solo con las funciones conocidas, racionales, logarítmicas y trigonométricas, Gregory afirma que el cálculo introduce una nueva operación, el paso al límite. El cálculo es muy importante ya que forma parte de una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad. Este aclara conceptos y métodos que los humanos estuvieron tratando de dominar por más de 20 siglos. Para definir los conceptos de cálculo que utilizamos actualmente, el cálculo nos será de gran utilidad ya que el cálculo forma parte de los cimientos de nuestras carreras. Es una base fundamental para posteriores ciclos, ya que después del descubrimiento del cálculo
las matemáticas cambiaron y nos permiten tener una mejor percepción y orientación que nos ayudará en nuestra vida profesional. Es decir, el cálculo es importante para las personas pensantes. Bueno, en conclusión podemos decir que al realizar las definiciones sobre cálculo adquirimos conocimientos que ignorábamos respecto a esta parte fundamental de la matemática. Fue interesante conocer acerca del hecho de que existieron dos precursores tan importantes como lo fueron Newton y Leibniz, quienes nos ayudaron a comprender mejor los conceptos del cálculo, así como derivadas, los límites y los diferentes tipos de integración. Yo les voy a hablar sobre interpretación geométrica de la derivada. Tenemos el plano cartesiano y una curva. Tenemos una línea AB que es secante y la tangente en el punto A. En esta tenemos el punto X1, el punto A es X1 y1 y el punto B es X2 y 2. Para sacar el pendiente de la tangente, perdón, de la secante, tenemos la fórmula siguiente, que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esta es la fórmula básica de una pendiente, pero tendremos que pasar los términos de Y a los de X. Entonces tendremos que Y es igual a F de X, en donde el punto A va a ser igual a X, F de X, y el punto B va a ser igual a X más delta X, tenemos X más delta X, y por F de X más delta X, X más delta X. Entonces, repasando estos valores en el pendiente, tendríamos que la secante nos queda igual a F de X más delta X menos F de X. Todo esto sobre X más delta X menos X. Se nos van las X y nos queda que la pendiente de la secante es igual a F de X más delta X menos F de X sobre delta X. Pero entonces ahora vamos a llegar al concepto de derivada. Tenemos la secante, que es aquella que se cortan dos puntos, y la tangente en un punto. Si acercamos el punto B más al punto A, el incremento de X va a disminuir hasta que llega un punto en donde se convierte en cero. Entonces tenemos que la pendiente de la tangente va a ser igual al límite de delta X cuando tiende a cero. Tenemos que F de X más delta X menos F de X, todo esto sobre delta X. Este es lo que hicimos el concepto de la derivada.